Allá. Ella es tímida como yo, no quería hablar. Ujú. Bien, Juancito, bienvenidos a la clase del día de hoy. Jueves, sí, jueves 21 de julio de 2022. A 7 días de conmemorarse la independencia, la proclamación de la independencia del Perú por don José de San Martín, ¿no? Así es, muchachos. Hoy día vamos a continuar con nuestras clases de sintaxis. La semana pasada nos quedamos hablando de el sujeto, ¿no? Claro, que es el sujeto, elementos del sujeto, cómo se reconoce el sujeto, ¿qué más hemos hablado? Ah, ya, clase de sujeto. Y ahí nos hemos quedado. Hoy día vamos a continuar, vamos a hablar ya del predicado, que es el otro elemento de la oración. Ya sabes, si algo no queda claro, por favor avisas, ya activas tu micrófono, ya activas tu audio, así nos entendemos mejor, porque no es igual a una comunicación escrita que una comunicación verbal oral, ¿sí o no? Claro. Bueno, ya, listo. Sin más ni más, empezamos. A ver, ya, bueno, ya hemos esperado, ¿no? Un par de minutitos a sus coleguitas que ingresen. Bien, muchachitos, miren, el predicado es todo lo que se dice del sujeto. O sea que reconocer el predicado es recontra fácil. ¿Por qué? Porque mira, la semana pasada ustedes han aprendido a reconocer el sujeto, ¿sí o no? Claro. Entonces, sabemos que, sabemos que, ¿qué sabemos? Nada. No, sí sabemos, ¿no? Sabemos que la oración bimembre, ya, la oración bimembre es aquella que consta de sujeto y predicado, ¿sí o no? Ya, sobre eso no hay ninguna duda. La oración bimembre consta de sujeto y predicado. Por lo tanto, despejando fórmula, una fórmula matemática, una ecuación simple, mira. El predicado, ¿a qué va a ser igual? A la oración bimembre, como está con positivo, pasa con negativo. Menos menos el sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, muchachos, que en una oración, si nosotros sustraemos al sujeto, borramos al sujeto de la oración, todo lo que queda va a ser el predicado. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esta formulita lógico-matemática. ¿Ya? Ya, listo. Muy bien, a ver, ejemplo, ya mira acá. Para celebrar su cumpleaños, Gabriela invitó a todos sus amigos. Ahí está. Entonces, eh, ¿cuál será el sujeto ahí, muchachos? Gabriela. Muy bien, jovencito, muy bien, excelente. Ajá, primero ubicamos al verbo y luego preguntamos así, mira, ¿quién invitó? Claro, quien realiza la acción del verbo, quien realiza la acción del verbo es el sujeto, ¿sí o no? Claro, pues, a Gabriela. Si Gabriel es el sujeto, entonces todo lo demás es el predicado. Ah, no vayas a pensar allá, entonces esa oración tiene dos predicados. Naca la pirinaca. No. Lo que pasa es que hemos hecho hiperbatón. ¿Qué es hiperbatón? Alteración del orden normal de la construcción. ¿Cómo es el orden normal? Gabriela invitó a todos sus amigos para celebrar su cumpleaños. Ah, entonces, todo ese es el predicado. ¿Cómo reconocer el predicado? Solamente has tenido que eliminar al sujeto, ¿no? Sacar al sujeto y ya lo que queda, predicado.
Así de fácil, muchachos. Ahora, hay dos clases de predicado. Un predicado nominal y un predicado verbal. ¿Qué diferencia hay entre predicado nominal y predicado verbal? ¿Qué criterios se toma en cuenta para diferenciar un predicado nominal y un predicado verbal? ¿Qué criterio? Lo que vamos a tomar en cuenta es el tipo de verbo que empleamos. El tipo de verbo. Mira, si empleamos verbo copulativo, el predicado se llamará nominal. Si empleamos verbo predicativo, el predicado se llamará verbal. ¿Ya? ¿Depende de qué? Del tipo de verbo. Me imagino que ustedes a estas alturas recuerdan cuáles son los verbos copulativos, ¿sí o no? A ver qué dice Félix. Félix Frey. ¿Qué dices, Félix Frey Quispe, Urcos? ¿Cuáles son los verbos copulativos, amigo? ¿Te acuerdas o no? Sí, profe. A ver, recuérdame. Eran aquellos que cuando están así nomás no tienen un significado. Tiene que haber el famoso atributo, ¿no? Para que justamente se complete el sentido de la oración. Muy bien, Félix. Sí, sí, Y sí, creo que los que eran, pues era el ser, yacer, parecer, estar, que se nota. esa nota. Muy bien, Félix, muy bien. Si yo pudiera ponerte tu nota, te pondría un 20. Pero qué penita. Está bien, Félix, así es, ¿ah? Ya, bien claro, dicho su compañerito Félix, ¿ah? Ha dicho bien claro que no solo hay que memorizar cuáles son los verbos copulativos, ser, estar, parecer, permanecer. No se trata de memorizar, porque como dijo su compañero, para que sea verbo copulativo, debe tener atributo. Debe tener atributo. Por ejemplo, mira, acá tenemos lo siguiente. Dice, los medicamentos están muy caros. Ya, ahí tenemos al verbo están, que es conjugación del verbo estar. Y muy caros, ese adjetivo que vemos ahí, esa frase adjetiva, mejor dicho, es el atributo. Por lo tanto, acá tenemos un predicado nominal. Otro ejemplito, ahí va, mira. Recuerda que el verbo no siempre aparece en forma simple. Puede aparecer también en forma de perífrasis verbal. Mira, ese niño va a ser un gran profesional. En esta segunda oración, la frase va a ser es una perífrasis verbal porque equivale a la palabra será o no. Sí, pues no. Ese niño va a ser equivale a decir será. Como equivale a un solo verbo, va a ser es una perífrasis verbal. Entonces, muchachos, acá la frase nominal, un gran profesional, esa frase nominal funciona como atributo. Por lo tanto, tenemos predicado nominal. Pero, como nos recordaba el compañerito Félix, no siempre ser y estar son copulativos. No, no siempre, no siempre. Por ejemplo, a ver, no son copulativos, no son copulativos, no son copulativos. Por ejemplo, no puede ser copulativo el verbo, el verbo ser. Cuando el verbo ser no es copulativo. No es copulativo, bueno, ser, ¿no? Tampoco a veces el verbo estar. El verbo estar tampoco es copulativo a veces. Ojo, vamos a recordar cuándo es y cuándo no es, ¿ya? A ver, atención, atención, atención. Aunque hemos dicho ya, sino que por si acaso se olvidan, pues, ¿no? Te vas a enojar, ¿ah? No, ya sabemos, ya por gusto, no, siempre se olvida. Ya, mira, el verbo ser no es copulativo cuando es impersonal, por ejemplo, ¿no? Cuando es impersonal. ¿Y cuándo es impersonal? Cuando no admite sujeto.
cuando se refiere al tiempo. Por ejemplo, cuando decimos todavía es temprano, todavía es temprano. Ahí el verbo ser, no es copulativo porque en primer lugar no admite sujeto. ¿Quién es temprano? No se dice todavía él es temprano, todavía ella es temprano, no se dice. El verbo ser referido al tiempo es impersonal. Tampoco es copulativo el verbo ser cuando, cuando es auxiliar, cuando es auxiliar. ¿Auxiliar de quién? De un participio, ¿sí o no? De un participio. ¿Te acuerdas que el participio termina en ado, ada, ido, ida, sí o no? De comer, comido, soñar, soñado, pintar, pintado, cortar, cortado, salir, salido, ya. Ese participio. Cada vez que tú tienes el verbo ser más el participio, forman un solo verbo, una perífrasis verbal. Se usa en oraciones en voz pasiva. Por ejemplo, el conductor fue, fue intervenido por la policía, por ejemplo, ¿no? En este caso, el verbo ser fue, fíjate, ese es un verbo auxiliar. Intervenido es el verbo principal. Y fue intervenido, todo eso es una perífrasis verbal. Entonces ahí el verbo ser no es copulativo. ¿Ya ves? De igual manera, muchachos, de igual manera, el verbo estar tampoco es copulativo. ¿Cuándo no es copulativo? Bueno, más arribita, ¿no? Ya. No es copulativo, muchachos, cuando, cuando es impersonal, pues, ¿no? Cuando es impersonal también. Y cuando el estar es impersonal, cuando también se refiere al tiempo. Por ejemplo, en el siguiente caso, aún está nublado. Aún está nublado. Se refiere al tiempo atmosférico. El verbo estar ahí es un verbo impersonal porque no admite sujeto. No se dice él está nublado, ella aún está nublado, no se dice. Entonces, un verbo impersonal. No es copulativo. Tampoco es copulativo cuando es auxiliar. ¿Auxiliar de quién? De un, ¿de qué? ¿A qué verboide auxilia el verbo estar? ¿Con qué verboide forma un solo verbo, chicos? ¿Con qué verboide forma una perífrasis el verbo estar? A ver, ¿con qué verboide? Se olvidaron de los verboides. Con gerundio, profe. Correcto, correcto, correcto. Del gerundio, muy bien. Claro, pues del gerundio. Por ejemplo, cuando decimos mañana estaré llegando temprano. Mañana estaré llegando temprano. Ya, ahí. ¿Cuál es el verbo? Estaré llegando. Equivale a decir, llegaré. Mañana llegaré temprano, mañana estaré llegando. Entonces estaré llegando es un solo verbo, se llama perífrasis verbal. El verbo estar no es copulativo, es auxiliar. Tampoco es copulativo el verbo estar cuando tiene complemento circunstancial, cuando tiene complemento circunstancial. Por ejemplo, Mariela está en su cuarto. Mariela está en su cuarto. Mira, acá tenemos el verbo estar, pero en su cuarto no es una cualidad atribuida a Mariela. No, 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 no. ¿Qué cosa es en su cuarto entonces? Eso es complemento circunstancial del lugar. Entonces,
no es copulativo porque no tiene atributo. Lo que tiene es un complemento circunstancial de lugar. Entonces, muchachos, no, como dice Ricardo Montaner, no basta, pero muchachos, solamente saber de memoria que los copulativos son ser, estar, parecer, no, no. Para que sea tal, para que sea copulativo, debe tener atributo. ¿Te acordaste, no? De esto hemos hablado ya. Bueno, ya lo sabía, ya no importa, ya no importa. Bien, en cambio, estamos ante un predicado verbal cuando usamos verbo no copulativo. Un verbo que no se hace tal, parecer, cualquier otro verbo. Por ejemplo, esos bomberos apagaron el fuego. Claro, el verbo apagar no es copulativo, por lo tanto, este es un predicado verbal. Otro ejemplito, ahí va, mira. Muchas personas están sufriendo en Oriente. ¿Cuál es el verbo? En un momentito yo veo el verbo estar ahí, dirá alguien. Ah, están. Ah, pero sufriendo es el gerundio. Y según lo que acabamos de ver, ¿no? Cada vez que tenemos el verbo estar más el gerundio, forman un solo verbo, ¿sí o no? Claro, pues es una perífrasis verbal. Equivale incluso, mira, incluso se puede reemplazar por una sola palabra. Están sufriendo, puedo decir, sufren. Ahí está. Muchas personas sufren en Oriente. Por eso es que están sufriendo, es una perífrasis verbal. Entonces, como el verbo principal es sufren, ya pues entonces es un predicado verbal. ¿Se entendió, muchachos? Angelo, ¿entendiste? Angelo, Angelo no está. Toda la vida Angelo no ha cambiado pelona. Es Angelo, que es más activa, más dinámico, más pilas. Ya bueno, ¿alguien no ha entendido? Otro, ¿no? Bueno, bueno. Entonces sigamos. A ver, por si acaso. Un par de ejercicios. Bastará para afianzar lo que acabamos de aprender. Indique si el predicado de las siguientes oraciones es verbal o nominal, ¿ya? Depende. Vamos a ver cómo te va. Pensando, ¿ah? Pensando. La primera oración dice, la película de anoche aterrorizó a todos los espectadores. Ese niño hizo un muñeco de nieve en Ticlio. Ticlio es el punto más alto de la carretera central. El jefe de la planta estaba muy enfadado con el operario. Al enterarse de lo ocurrido, Gaby rompió a llorar. Y así, ¿ya? Ahí están 10 oraciones. Con esos 10, yo creo que ya, ¿ya? Listo. A ver, muchachos, ¿qué dicen sobre la primera oración? Verbal dice ahí alguien por el chat. Ya listo. Ya listo. Claro, pero no. Acá lo que tenemos que ver es qué cosa, la naturaleza del verbo nada más. Mira, acá tenemos el verbo aterrorizó, acá el verbo hizo. ¿Cuál es el verbo en la tercera oración, muchachos? Verbo de la tercera oración, ¿cuál es? Ah,
Estaba muy enfadado, profe. Correcto, estaba, ¿no? Estaba nada más, ¿ah? Muy enfadado ya, eso es adjetivo ya. Estaba nada más. En la otra oración, ¿cuál es? Rompió. No. A ver, ¿alguien más? Rompió. No. Rompió a llorar. Ajá. O Correcto, 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 correcto. Rompió a llorar. Tonta, ya me desapareció mi puntero. Ah, no, acá está. Más arriba. Más arriba, ya. Esto es, mira, rompió a llorar. Porque eso es una perífrasis verbal. ¿Qué equivale equivale a decir? a llorona, profe. Lloró nada más, que claro, lloró nada más. A ver, el otro, en las noches su casa parecía un farolito chino encendido. ¿Cuál es ahí? ¿Cuál será el otro? Parecía. Ajá, claro. Es el verbo. Ahí tienes, ahí tienes. Es el verbo parecía. En el otro, ¿cuál es el verbo? Estaban cerrando, profe. Ajá, muy bien, ahora sí, jovencito, muy bien. Ya no veo mi cursor ya. Estaban cerrando, claro, perífrasis verbal. Estaban es auxiliar y cerrando es el gerundio. Por lo tanto, cerraban nada más. Perífrasis. Y en la otra, Fue captada. correcto, fue captada, es el otro. ¿Dónde está? Ahí, ahí, estoy mal. Acá es, acá es, acá es. Acá. Fue captada, ya lista, ahí está. El otro, los perros ahuyentaron al ladrón. Ahuyentar. Ahuyentaron, correcto, correcto, ahuyentaron. Ojalá el crimen y la corrupción no me sean indiferentes. Verbo, O sea, sean del, sean del verbo ser. Lo que dijo el Popi Olivera cuando se enfrentó a Alan García. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sean indiferentes. Es un monstruo grande que pisa fuerte. ¿Verdad? Y a ver, siguiente. engaña. Claro, también lo dijo el Popi Olivera. A un pueblo educado no le engaña un charlatán, ni un cachaco, ni una japonesa. La muerte, Popi. Ahora sí, ahora sí, ya hemos reconocido los verbos. Ahora sí podemos saber. En el primer caso, la película anoche aterrizó a todos los espectadores. Nominal o verbal. Verbal, profe. Correcto, 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 correcto. Ajá, muy bien. Ya, predicado. Acá, acá, acá. Predicado verbal. Ya, en el otro. Ese niño es un muñeco de nieve en ticlio. Ajá, Rodrigo está despertando, está despertando. Efectivamente, el otro también es verbal porque hacer no es verbo copulativo. Por lo tanto, también es predicado verbal. Siguiente. Ajá, Rodrigo dice nominal. Sí, pues no. Estaba así del verbo estar. Y muy enfadado es el atributo. Por lo tanto, este es un predicado nominal. Predicado nominal. Ya. El otro.
¿Nominal o verbal? Verbal. Sí, pues, claro, verbal, verbal, verbal. Me está saliendo más feo estas letras. Pues ya le di ese. En la noche de su casa apareció un farolito chino encendido. ¿Y ahí? Ah, y es nominal porque parecer es un verbo copulativo. Y un farolito chino encendido es el atributo, ¿sí o no? Claro, pues. Por eso este es un predicado nominal, PN. Ahí está. El otro. Ruby Juan dice que es nominal. No, verbal, porque es gerundio. Correcto. Estaban cerrando, ¿qué van a decir? Cerraban. Por lo Mm, tanto, es predicado verbal, amigo Robbie. Predicado verbal. Ya, el otro. La idea no fue captada. Angelo, que está despertando, bien. dice que es verbal. ¿Alguien está en desacuerdo? Por participio. Claro, sí o no, es verbal también. Porque ahí el verbo ser es auxiliar. Auxiliar de el participio captada de captar. Por lo tanto, es predicado verbal. Siguiente. Siguiente. Ahuyentaron. Claro, pues no. Ahuyentaron no es verbo copulativo. Entonces tiene que ser predicado verbal. Ya, el otro. Ahí es nominal, muy bien, Rodriguito, porque indiferente es el atributo, ¿sí o no? Claro, es el atributo. Por lo Sí. tanto, esto sería un predicado nominal. Y la ultimita, también, ¿no? Engañar no es copulativo, así que al ojo nada más, al Ajá. ojo nada más sale que es predicado verbal. Ya ve, muchachos, solamente está en saber reconocer el verbo copulativo nada más y no confundirse con las películas y verbales, con los verbos impersonales, ¿no? Ahí nada más. Listo, listo, listo. ¿Alguien no ha captado la idea, chicos? ¿Alguien no ha captado la idea? Muchachos, todos, ¿no? Bueno, Profe, una pregunta. dígame, caballero. El verbo copulativo también podría ser hemos o había, por ser. No, no, amiguito, porque hemos había es conjugación del verbo haber. Y el verbo haber no es copulativo en ningún caso. Gracias. Ya, listo. Ya. La estructura del predicado. Estructura del predicado. Un predicado, muchachos, depende, ¿no? Si es nominal o es verbal. Si es nominal, entonces, está conformado por el verbo copulativo y ¿quién más? Y el atributo, necesariamente, necesariamente. Verbo copulativo y atributo, ¿ya? Los demás complementos pueden aparecer o no, eso ya es opcional. Lo importante es que debe tener verbo copulativo, ser, estar, parecer, ¿no? Y un atributo. ¿El atributo qué es? Es el adjetivo, es el sustantivo o también es una frase nominal, ¿ya? Ujú.
Ejemplo, ejemplo. A ver, en esta oración, por ejemplo, en esta oración, mira, el verbo copulativo es esto de acá, ¿ya? Y muy felices, esta frase adjetiva es el atributo, ¿ya? Es el atributo. Listo. Entonces, si uno quiere, puede agregar, pues, ¿no? Puede agregar complemento circunstancial, por ejemplo, ¿no? Así podemos agregar acá, por ejemplo, a ver, podemos agregar lo siguiente, a ver. Todos están muy felices en la casa de don José. Ahí está. Entonces, ¿esto de acá qué es? Complemento circunstancial de lugar, ¿sí o no? Claro, pues. Pero este complemento circunstancial no es obligatorio, no es obligatorio, ¿ya? Lo que sí es obligatorio es el verbo copulativo y el atributo. Ahí es el obligatorio. Por algo Muy bien. el nombre también, ¿no, profe? Complemento. Ajá, claro, Claro. claro. Ya, muy bien. Pues en eso se llama predicado nominal entonces. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, mira, una cosita más. ¿Por qué se llama nominal, predicado nominal? ¿Por qué se llama? Todo tiene su porqué, no es que le ponen al azar a lo que salga. Allá. Entonces, ¿por qué se llama nominal? Porque en esta clase de predicados, el elemento más importante no es el verbo. Normalmente en una oración el elemento más importante es el verbo. Normalmente, ¿no? La mayoría de casos. Sucede que en esta clase de oraciones el verbo no es el elemento más importante. ¿Por qué? Porque no tiene significado básico, pues. Mira, por ejemplo, ¿qué diferencia hay en decir, por ejemplo, esta pared, esta pared blanca, ¿ya? Esta pared blanca será diferente en cuanto al sentido con esta pared, ay, esta pared es blanca. ¿Hay alguna diferencia semántica, o sea, de significado? ¿Significa lo mismo? Sí, pues sí o no. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque acá el verbo solamente sirve de enlace, nada más, de cópula, de ahí su nombre copulativo. Copular significa enlazar, unir, juntar, eso es copular. Entonces, por eso acá, muchachos, ese verbo solamente sirve de cópula nada más. ¿Entre quiénes? Entre el sujeto y el atributo. Es más, esta clase de verbos también a veces se pueden omitir. Por ejemplo, cuando decimos, tu vecina, coma, un amor. Se entendería que tu vecina es un amor, ¿sí o no? ¿Ya ve? Entonces ahí el verbo no es el elemento trascendental de la oración. ¿Y cuál es el elemento más importante? Pues el atributo. Y como el atributo es un sustantivo, es un adjetivo o una frase nominal, a este predicado se llama nominal. Además, antiguamente el nombre incluía no solo el sustantivo, era nombre sustantivo, nombre adjetivo. Los dos eran nombres. Y de ahí ya queda de eso, esa denominación para este predicado, predicado nominal. La palabra nominal se deriva de nombre. Tú te acordarás que además conjunto de nombres, nómina, ¿sí o no? Sustantivo colectivo, nómina. Que viene nominal entonces. Bien, eso es en un predicado nominal. ¿Qué pasa en un predicado verbal? Ah, ahí es otra cosa. Ya. El predicado verbal, en cambio, mira, predicado verbal, encontramos el núcleo que siempre va a ser el verbo. Un verbo que debe tener sentido completo. ¿Ya? Acá sí, efectivamente, el elemento más importante es el verbo. Y por esa razón va a ser núcleo, no solo del predicado, sino núcleo de toda la oración.
Y acá encontramos varios tipos de complementos. El complemento directo, llamado también objeto directo, que responde a la pregunta ¿qué cosa más verbo? ¿A quién más verbo? Por ejemplo, Pablo Neruda escribió odas elementales. Entonces, ubica el verbo escribió. Pregunta, ¿qué cosa escribió? Odas elementales. Eso se llama objeto directo. O si digo, por ejemplo, ayer encontré a tu amiga en la plaza. ¿A quién encontré? A tu amiga. Ese es el objeto directo. En cambio, el objeto indirecto es quien se beneficia o se perjudica con la acción del verbo. Siempre va encabezado por a o por para. Por ejemplo, Juan compró flores para su mamá. ¿Quién se beneficia? Su mamá. Entonces, para su mamá es el objeto indirecto. Se pregunta ¿a quién o para quién? ¿A quién compró? ¿Para quién compró? Para su mamá. Objeto indirecto. El predicativo responde a la pregunta ¿cómo? Más verbo. Además, esta función siempre va a desempeñarla un adjetivo. La resaltadita adjetivo, porque no vayas a confundir con el adverbio que funciona como complemento circunstancial de modo. Cuando yo pregunto cómo, la respuesta puede ser un predicativo o puede ser un circunstancial. ¿Y cómo voy a diferenciar? Ah, que el circunstancial es un adverbio y el predicativo es un adjetivo. Puede estar resaltadito ahí. ¿Qué más encontramos? El complemento agente. El complemento agente solamente aparece en oraciones en voz pasiva, solamente en oraciones en voz pasiva. Y siempre va encabezado por la palabra por. Por eso responde a la pregunta ¿por quién? Por ejemplo, este, el sospechoso fue detenido por la policía. ¿Por qué? Por la policía. Eso se llama complemento agente. ¿Ya? Complemento agente. Muy bien. El complemento circunstancial. Bueno, eso sí hay varios, ¿ah? Hay de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, etcétera. De afirmación, de negación, de compañía, de instrumento, de tema, de causa, de finalidad. Los circunstanciales son de inventario abierto. Entonces, fíjate que todo eso son complementos de un predicado verbal. En cambio, en el nominal solo hay verbo copulativo, que es el enlace, y el atributo, nada más. Y si quieres, puede haber un circunstancial, pero no es obligatorio. En cambio, en el predicado verbal encuentras objeto directo, objeto indirecto, predicativo, agente, circunstancial. ¿Todos estos pueden estar en una sola oración? No. ¿Por qué? Porque el complemento agente y el objeto directo se excluyen. No se pueden ver las caras. Donde hay objeto directo, no hay agente. Donde hay agente, no hay objeto directo. Tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque el objeto directo solamente aparece en oraciones en voz activa y el agente solamente en oraciones en voz pasiva. Por eso es que se excluyen mutuamente. Por esa razón. ¿Ya? Ya. Listo, listo, listo. Vamos a ver cada uno de estos, no se preocupen, no se preocupen. ¿Ya? Listo. Vamos a ver cada uno, ¿ya? Despacito, despacio. ¿Qué es el objeto directo?
Al objeto directo también se llama complemento directo, por si acaso, ¿ah? El objeto directo es el que recibe directamente la acción del verbo. Solo existe en oraciones en voz activa. Ahí está. Ya, te explico ya. A ver, un papelito, este de acá creo. Te apuesto. Mi papelito de te apuesto. Mira, yo sujeto, yo, mira, yo, ¿qué hago? Rompo, ¿sí o no? ¿Qué cosa rompo? El papel. Entonces en la oración, yo rompo el papel, el sujeto soy yo, porque realizo la acción de romper, que es el verbo. ¿Qué cosa rompo? El papel, que es el objeto directo. El que recibe la acción de romper. Entonces, para reconocer, si quieres aplicar algún método para reconocer, mira, primero ubicas al verbo y luego preguntas, ¿qué cosa? ¿A quién o a quiénes? Así ya. Así, esas son las preguntitas para reconocer el objeto directo. Por ejemplo, el gobierno tomó las precauciones a tiempo. Ahí está. El verbo, como te das cuenta, es tomó. Quien realiza la acción del verbo, quien realiza la acción de tomar, es el gobierno, sujeto de la oración. ¿Ya? Sujeto de la oración. ¿Qué hizo? Tomó. Pregunta, ¿qué cosa tomó? La respuesta sería las precauciones, ¿sí o no? Ese es el objeto directo. Otro ejemplito, acá miren. A Carmen la llamaron los gerentes de Sedapal. Paso número 1, ubico al verbo, llamaron. ¿Quién o quiénes realizan la acción de llamar? ¿Quiénes llamaron? Los gerentes de Sedapal. Ellos realizan la acción de llamar, sujeto de la oración. ¿A quién llamaron? Así pregunta, ¿a quién llamaron? A Carmen. Ese es el objeto directo. Ya. Pues, una cosita acá, una observación acá. Presta atención. Mira, cuando, cuando el objeto directo se trata de personas o de animales, personas o animales, va, va introducido, va introducido por por la preposición a. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar la ambigüedad, ¿ya? La ambigüedad. Con la finalidad de evitar la ambigüedad. ¿Qué es ambigüedad? Una expresión confusa, una expresión que se puede entender de dos maneras. Porque si yo digo así, mira, el león atacó el tigre, ¿se sabrá quién atacó a quién? No se sabe. Esta es una expresión ambigua. Acá hay ambigüedad. Acá hay ambigüedad. ¿Ya? Es una expresión ambigua, porque no se sabe quién atacó a quién. Para evitar esta ambigüedad, usamos la preposición a para encabezar al objeto directo. De tal manera que si yo digo, al león, al león atacó el tigre, entonces acá te das cuenta que el objeto directo, quien atacó es el tigre, ese es el sujeto. Este es el objeto directo, ¿sí o no? Pero si pongo así, el león, el león atacó al tigre, entonces ahora te das cuenta en cambio que el objeto directo es al tigre, porque el león realiza la acción de atacar. Quiere decir entonces, muchachos,
que cada vez que el objeto directo se trata de personas o de animales, va encabezado por la preposición a. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar la ambigüedad. La ambigüedad entre el sujeto y el objeto directo. ¿Está bien? Pero si no se trata de personas ni de animales, entonces pues es incorrecto usar la preposición a. Por ejemplo, te darás cuenta que es incorrecto decir, por ejemplo, el niño, el niño pintó, pintó a la pared. No se dice. ¿Cómo es? El niño pintó la pared, nada más. No es a la pared, ¿sí o no? O sea que esta preposición ya está por gusto ahí. Uso incorrecto de la preposición. Es por eso que, mira, la pregunta es, ¿qué cosa más verbo cuando se trata de objetos? ¿A quién, a quiénes cuando se trata de personas o animales? ¿Entendiste? Ahora todo tiene sentido. ¿Por qué es que se usa la preposición a de manera obligatoria? ¿No? Cuando el objeto directo se trata de personas o animales. Esa es la razón. Pero antes de continuar, antes de continuar, a ver muchachos, vamos a ver si me han entendido. ¿Cuál será el objeto directo de la siguiente oración? A ver. A ver chicos, ¿cuál es el objeto directo allí? En los meses de verano, el río trae bastante leña. Bastante leña, profe. Correcto, amiguito. Nada más tienes que ubicar el verbo, allí trae, y luego preguntas, ¿qué cosa trae? Ya pues, ahí está. ¿Qué cosa trae? Bastante leña. Ese es el objeto directo. Ajá, así es. Pero de todas maneras, algunos muchachitos se confunden entre el objeto directo y el sujeto. O también a veces se confunden con el objeto indirecto, que también responde a la pregunta ¿a quién? ¿Para quién? Mi caso, Entonces, profe. ¿cómo voy a saber cuándo es objeto directo y cuándo es objeto indirecto? Para eso hay método de comprobación. Método de comprobación. Método número 1. Reemplazando por un pronombre. Escucha, cuando el objeto directo no soy yo, el hablante, tampoco eres tú, el oyente, todo objeto directo se reemplaza por lo, los, la, las. ¿Ya? Lo, los, la, las. Por ejemplo, en los casos anteriores que hemos puesto, en los casos anteriores sería así. El gobierno tomó las precauciones de tiempo. ¿Cómo es? Así sería, mira. El gobierno, como las precauciones es femenino y está en plural, decimos las tomó a tiempo. ¿Ya ves? Donde la palabra perdón, es el objeto directo. ¿Por qué es objeto directo? Porque está reemplazando a las precauciones, ¿sí o no? Claro. A ver, en la otra oración, ya mira. A Carmen la llamaron los gerentes de Sedapal. ¿Cómo reemplazando por un pronombre? Como a Carmen es femenino, entonces se dice así. La, así. La llamaron los gerentes. ¿Ya ves? Así. ¿Ya? Ese es un método entonces. La llamaron los gerentes de Sedapal. Ese es un método de comprobación. Otro ejemplito, ya, acaba, mira. Mi auto necesita llantas nuevas. De hecho, allí el sujeto es mi auto.
necesita verbo, ¿no? ¿Qué cosa necesita? Llantas nuevas, objeto directo. Pero como llantas nuevas es femenino plural, entonces se reemplaza por las. Mi auto las necesita. La palabra las reemplaza a llantas nuevas, objeto directo. Objeto directo de la oración. A ver ustedes, muchachos. A ver ustedes. ¿Cómo sería reemplazando por un pronombre al objeto directo de Don Pantaleón? Don Pantaleón recoge pecanas, pecanas para sus nietos. A ver, ¿cuál es ahí el objeto directo para empezar? Está mal escrito, ¿no? Canas, profe. Ya, pecanas, muy bien. Pecanas, muy bien. ¿Y cómo sería reemplazando por un pronombre? Don Pantaleón Pantaleón las las. recoge. Correcto, las, porque las pecanas es femenino. A ver, otro, a ver, por si acaso, a ver. Las nubes cubren el lejano horizonte. Y ahora, ¿cuál será el objeto directo? ¿Será las nubes o será El el lejano, lejano horizonte? el lejano horizonte. Claro, Todo completo. correcto, correcto, porque las nubes es quien realiza la acción de cubrir. Entonces, sujeto. Reemplazando sería así. Las nubes, como es masculino singular, lo cubren. Lo cubren. ¿Ya ve? Ahí está. Si fueran las nubes cubren las montañas, sería las nubes las cubren. ¿Ya ves? Así ya. Ya, ese es un método entonces. Un método. Otro método. Otro método. Cambiando a la voz pasiva. Cambiando a la voz pasiva. Recuerda que el objeto directo solo aparece en oraciones en voz activa. Solo en voz activa. ¿Y qué es oración en voz activa? Recuerda que voz activa es cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Cuando el sujeto recibe la acción se llama voz pasiva, ¿sí o no? Eso hemos visto la semana pasada. Sujeto activo, sujeto pasivo, ¿sí o no? Ya. Entonces, ¿cómo es en ese caso? Mira. En el circo, el payaso dobló la moneda. Ya. Ahí tenemos el. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar el verbo. Dobló. ¿Quién realiza la acción de doblar? El payaso. Sujeto. ¿Qué cosa dobló? La moneda, objeto directo. ¿Cómo se cambia la voz pasiva? Al cambiar a la voz pasiva, muchachos, la oración no cambia de sentido, ¿ah? La oración mantiene su sentido, el mismo mensaje. Pero al cambiar la voz pasiva, el objeto directo pasa a ser sujeto de la oración, pasa a ser sujeto. En el circo, la moneda fue doblada por el payaso, fue doblada. Entonces ahora te das cuenta que la moneda, que era objeto directo, ahora es sujeto de la oración, se ha convertido en sujeto. ¿Pero qué sujeto? Sujeto paciente, sujeto pasivo, ¿ya? En eso se ha convertido. Y cada vez que vamos a formar una oración en voz pasiva, debes usar siempre el verbo ser. Es, pues, son, serán, depende del verbo. Como acá está en pasado, entonces acá fue este en pasado. Suponte que sea presente. El payaso dobla la moneda presente. La moneda es doblada. Suponte que sea futuro. El payaso doblará la moneda. La moneda será doblada. ¿Te das cuenta? A ver ahí arriba cómo sería. Así, mira. El gobierno tomó las precauciones a tiempo. Voz pasiva. ¿Qué digo de las precauciones?
las precauciones, ¿qué digo las precauciones? Como dije, tomó, en pasado, lo digo así. Fueron, plural fueron, tomadas a tiempo, ¿no? Fueron tomadas a tiempo por el gobierno. ¿Ya ves? Ahí está. Entonces, cuando cambias a la voz pasiva, el objeto directo pasa a ser sujeto de la oración. ¿Y cómo sería en eso de a Carmen la llamaron los gente de Sedapal? ¿Cómo sería la voz pasiva? La voz pasiva sería así, mira, sería así. Carmen, que es objeto directo, pasa a ser sujeto. ¿Qué digo de Carmen? Carmen fue llamada los, por los gerentes. ¿Ya ve? ¿Viste o no viste? Así se cambia la voz pasiva. Cuando tú cambias a la voz pasiva, entonces, cuando cambias a la voz pasiva, el, el objeto directo pasa a ser sujeto. Y lo que es sujeto, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte el sujeto? El sujeto se convierte en complemento agente. En complemento agente. O sea que, vamos a poner acá, vamos a poner acá. Acá, por el payaso, esto de acá, se llama complemento agente. De paso, ya sabes qué cosa es complemento agente. El complemento agente es aquel que realiza la acción del verbo principal, pero en la voz pasivación. En la voz pasiva. El agente siempre va encabezado por la palabra por la palabra por, siempre. Mi auto necesita llantas nuevas. Llantas nuevas son necesitadas por mi auto complemento agente. El gobierno tomó las precauciones a tiempo. Voz pasiva. Las precauciones fueron tomadas por el gobierno. ¿Por el gobierno qué es? Complemento agente. Así se cambia la voz pasiva, muchachos. El objeto directo pasa a ser el sujeto y el sujeto Profesor, se... Dime. eh, entonces, ya que el complemento agente está siempre en la voz pasiva y y el objeto directo en la voz activa, por esa Ujú. razón usted dijo inicialmente que nunca se van a encontrar, ¿no? Exactamente, nunca se va a encontrar. No se pueden ver las caras. Claro. Así es, ahí está, muy bien. Este muchacho está atento, ¿ah? Exactamente, exactamente. Ya, pues creo que, ya, pero por si acaso, ese es el objeto directo. Vamos a ver ahora cómo es el objeto indirecto. No confundir sujeto con objeto directo o con objeto indirecto. ¿Ya? El objeto indirecto, en cambio, muchachos, es quien se beneficia o se perjudica con la acción del verbo. Quien se beneficia o se perjudica con la acción del verbo. Siempre, acá no dice a veces, no, 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 no. Acá dice siempre va introducido por la preposición a o por la preposición para. A o para. ¿Ya? Y por esa razón, por esa razón, se reconoce preguntando a quién más verbo, para quién más verbo, así ves, a quién o para quién. Claro, si está en plural es a quiénes, para quiénes, ¿no? Depende si el verbo está en singular o está en plural. Por ejemplo, y el gobierno entregó nuevos bonos a la población vulnerable. Ya, ahí está. Paso número uno para ubicar, para analizar cualquier oración. Ubicar al verbo. ¿Cuál es el verbo? Entregó. Quien realiza la acción del verbo es el sujeto.
¿Quién realiza la acción de entregar? El gobierno. Ya ve, ese es el sujeto. ¿Qué cosa hizo el gobierno? Entregó. Acción que realiza. ¿Qué cosa entregó? Nuevos bonos. Ese es el objeto directo. Se comprueba diciendo el gobierno los entregó a la población vulnerable. O pasiva. Nuevos bonos fueron entregados por el gobierno a la población vulnerable. Entonces, nuevos bonos es objeto directo. ¿Quién se beneficia con esa acción? ¿A quién entregó? ¿O a quiénes entregó en este caso? A la población vulnerable. Entonces, eso viene a ser el objeto indirecto. ¿Viste o no viste? Es el objeto indirecto. A ver, otro ejemplito, no hay problema. A ver, por acá. Si decimos, Carmencita recitó un poema a su madre. Carmencita recitó un poema a su madre. Pregunto, ¿cuál es el objeto indirecto? A su madre, profe. Claro, pues sí o no. A su... Uy. Me salía. Eh, a su madre. Ese es el objeto indirecto. Por supuesto que es el objeto indirecto. Aplicamos al verbo recitó. ¿A quién recitó? Ahí está. A su madre. ¿Ya ven? Así, muchachos. Otro, ¿ya? A ver. A ver ahí. ¿Cuál es el objeto indirecto? Ajá, Rodrigo, ¿qué es para tu tía? Claro, pues. Ahí va encabezado por la palabra para. Ah, pero no vayas a caer en el facilismo, ¿ah? Algunos ya caen en el facilismo, memoriza. Ya tú sabes que el lenguaje no es para memorizar, ¿ah? Em, no vayas a pensar ya toda frase que empieza con para ya es sujeto indirecto. No es así, ¿ya? Por ejemplo, si decimos, compra pan para tomar desayuno, ¿cuál es su objeto indirecto? No vas a decir para tomar desayuno. No, 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 no. Eso para tomar desayuno es el complemento circunstancial de qué? De finalidad. ¿Para qué? Dices, ¿para qué? Esa es la finalidad. Pues no vayas a confundir, ¿ah? No vayas a pensar ya cada vez que van empezando por para, ya es objeto indirecto. No, no, no. Como dice mi maestro Aníbal Torres, no, muchachita tonta. No, no, perdón. Pero por eso acá también hay métodos para comprobar, mira. Comprobación, comprobation. Método de comprobación. Reemplazando por un pronombre. ¿Qué pronombre? Le o les. Allá. Para el objeto directo era lo, la, los, las. En cambio, para el objeto indirecto, le, les. Le para el singular, les para plural. Así cuando decimos, el gobierno entregó nuevos bonos a la población vulnerable, se reemplazará diciendo así, el gobierno le entregó, así, le entregó bonos, no, nuevos dice, ¿no? Nuevos bonos. Ahí no queda, nuevos bonos. ¿Ese le a quién se refiere? A la población vulnerable, pues sí o no. ¿Ya ves? Le. Entonces, todo objeto indirecto, cuando el objeto indirecto no soy yo, tampoco eres tú, se reconoce reemplazando por le y por les. Otro ejemplito, acá mira. Giovanna preparó un caldo de cuy para su hijo enfermo. Bueno, en tiempos del COVID, bueno, está volviendo de COVID, ¿no? La siguiente ola, estamos empezando, creo. Ya mira.
Entonces, ya la gente buscaba la forma de sobrealimentarse para contratar la enfermedad y descubrieron que el caldo de cuy tenía muchos beneficios. Así que todo el mundo empezó a preparar caldo de cuy. Acá dice, van a preparar un caldo de cuy para su hijo enfermo. Lo que está ahí de azulito es el objeto indirecto, porque es quien se beneficia con la acción. Giovanna es sujeto, porque preparó es el verbo, un caldo de cuy objeto directo, y para su hijo enfermo es el objeto indirecto. ¿Cómo reemplazamos acá? Así, mira. Giovanna le preparó un caldo de cuy, donde la palabra le es objeto indirecto porque está reemplazando a la frase para su hijo enfermo. Le preparó un caldo de cuy. Así ves. Ahora, ¿qué pasa si tú cambias a la voz pasiva? Si cambias a la voz pasiva, recuerda que el objeto directo se convierte en sujeto. Y el objeto indirecto, ese no se cambia. Sigue siendo objeto indirecto. No se modifica para nada. Mira, mira, mira. Cambiamos a la voz pasiva de esta oración, mira así. Em, Nuevos bonos fueron entregados por, por el gobierno. ¿A quién? A la población vulnerable. ¿Ves? Entonces, cuando yo cambio a la voz pasiva, el objeto directo pasa a ser sujeto, pero el objeto indirecto sigue siendo objeto indirecto. Eso no se modifica. ¿Ya? No se modifica. Por último, hablando de esto de acá, por último, tú sabes que esta linda bonuqueñita solo aparece en casos importantes, ¿sí o no? ¿Qué dice esta linda bonuqueñita? Dice lo siguiente: pensar, recordar, no olvides. Los, las funciona como objeto directo. Les funciona como objeto indirecto. ¿Ya? Lo que pasa es que en nuestro medio la mayoría somos leístas. ¿Qué quiere decir leísta? Que usamos el pronombre le en función de objeto directo. Y eso es incorrecto. Está censurado por la norma. O sea, decir, por ejemplo, encontré a tu papá en la plaza. Le encontré en la plaza. Eso se llama leísmo. ¿Cómo debe ser? Lo encontré. Porque lo es objeto directo. ¿Ya ves? Pero cuando usamos le en vez de lo, eso se llama leísmo. Y al revés, a veces usamos lo en vez de le. Por ejemplo, alguien dice, Giovanna lo preparó un caldo de cuy. En vez de le, lo preparó. Eso se llama loísmo. Hay laísmo, loísmo, leísmo, que son vicios del lenguaje, cuando empleamos a estos pronombres en una función que no les corresponde. ¿Ya? Entonces se llama loísmo, leísmo. Bueno, eso ya sabemos. Otra cosita que me interesa es lo siguiente. Presta atención. No está en tu libro, ¿ah? No está en tu libro, así que presta atención. No vaya a ser que en el examen te sorprenda. Presta atención. A manera de observaciones, ¿ya? Observaciones. Observaciones. Primera observación. Observación número 1. Sabemos que lo, los, la, las es o de y que le, les es o y. Los demás pronombres átonos, de repente alguien se olvida cuáles son los pronombres átonos. O sea, me, te, este, se, nos, funcionan funcionan como objeto directo u objeto indirecto. ¿De qué va a depender? Depende, depende del
contexto. Depende del contexto. ¿Cómo ya? Mira, pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. A ver qué te ponemos. No, no, este no, otra cosa. Ya. ¿Qué puede ser? Ujú. ¿Qué nombre ponemos acá? No, Rosa, ya, Rosa. Rosa peina a su hermanita. Rosa peina a su hermanita. Te pregunto, a su hermanita, ¿qué es? ¿Objeto directo u objeto indirecto? ¿Qué cosa será a su hermanita? ¿Objeto directo o objeto indirecto? Rodrigo dice objeto indirecto. ¿A quién, pe, profe? Ya, pero ¿es objeto directo o objeto indirecto? Porque recuerda que a quién es para tanto para el objeto directo como para el objeto indirecto, ¿ah? Los dos responden a la misma pregunta. Y ahora, ¿cómo saber si es objeto directo o indirecto? Sufre peruano, sufre. Nada, nada, nada. Frank dice objeto directo. Allá está, Aileen me está sustentando. Efectivamente, muchachos, este es objeto directo. Porque mira, Rosa es el sujeto y realiza la acción de peinar. ¿Y quién recibe la acción de peinar? Pues su hermanita. Además, si yo lo cambio a la voz pasiva, sería su hermanita es peinada por Rosa. ¿Sí o no? Rosa peina a su hermanita, es lo mismo que decir su hermanita es peinada por Rosa. Claro. O como dice Aileen, puede reemplazar por el pronombre así. Reemplaza así. Rosa la peina. Rosa la peina. Y si digo Rosa la peina, ¿cuál es el objeto directo? La, ¿sí o no? Este es objeto directo. ¿Por qué? Porque está reemplazando a su hermanita, pues. Por eso es objeto directo. Pero suponte, pero suponte, pero suponte que a quien peina no es a su hermanita, sino a ti. Y entonces diré, Rosa te peina. Te es objeto directo. Si fuera a mí, Rosa me peina. Si fuera a nosotros, Rosa nos peina. ¿Viste? O sea, me, te. ¿Y si es ella misma? Si es ella misma, se peina. Entonces, me, te, se, nos, acá es objeto directo. ¿Visto o no visto? Es objeto directo ahí. ¿Se dieron cuenta que es objeto directo se? Me, te, se, nos. Sí, ¿no? ¿Entendieron? Hola. Ya. Ahora vamos a ver con el objeto indirecto. Ahora vamos a ver con el objeto indirecto, ¿ya? Vamos a ver el objeto indirecto. Otra oración, otra oración. Mira, el médico recetó un jarabe a su paciente. Ya. El médico recetó un jarabe a su paciente. Pregunto, ¿cuál es el objeto indirecto? ¿Cuál es el objeto indirecto ahí? El indirecto, ¿ah? Correcto, a su Su paciente, paciente. muy bien lo digo. Porque el sujeto es el médico, recetó. ¿Qué cosa recetó? Un jarabe. ¿A quién recetó? ¿Quién se beneficia? Su paciente, ese es el objeto indirecto. Pero acabamos de ver que el objeto indirecto se reemplaza por le. Lo puedo decir así, mira. Sí. El médico le recetó un jarabe. ¿Está bien o no? Claro. Así pues, sí o no. Ahí está. ¿Y la palabra le qué cosa es? Pues es objeto indirecto. Está reemplazando a su paciente. Pero suponte que ese paciente he sido yo. Diré, el médico recetó un jarabe a mí. Y en vez de decir a mí, ¿qué digo?
me recetó un jarabe. Me es objeto indirecto. Y si fuera a ti, el médico te recetó un jarabe. Y si fuera a nosotros, no recetó un jarabe. Pero puede que el médico también se pueda recetar a él mismo, ¿sí o no? Se recetó un jarabe. ¿Visto o no visto? O sea que me, te, se, nos, en este caso, es objeto indirecto. Objeto indirecto. ¿Visto o no visto? O sea, depende del contexto, ¿ah? Depende del contexto. Puede funcionar como objeto directo o como objeto indirecto. Pero eso sí, los, las, siempre o de. Les, siempre oí. Los demás, depende del contexto. Me pregunto si habrán entendido. A veces me pregunto, ¿por qué me pregunto tanto? ¿Han entendido? Ya, muy bien. Moisés dice que sí. ¿Ailín, has entendido? Ya, muy bien, Ailín. Ya esa era la nota uno, ¿ah? Esa es observación uno. Observación uno. Otra observación. Vamos a borrar esto como no hay espacio. Lo borramos, lo borramos. Lo borramos. Y ponemos ahora observación 2. Observación 2. 2. Escucha, cuando dos pronombres átonos, ya sabemos cuáles son los átonos, ¿ah? Lo, la, os, le, me, te, se, nos. Cuando dos pronombres átonos se hallan en posición adyacente, ¿qué quiere decir eso? Uno al lado de otro, consecutivamente. En posición adyacente, ¿ya? Em, el primero, o sea, el primer pronombre, el primero es objeto indirecto. El segundo, objeto directo. Ah, ya, mira, qué interesante, ¿ah? Cada vez que hay dos pronombres átonos en posición adyacente, el primero es objeto indirecto y el segundo es objeto directo. A ver, ejemplo, mira. Así, mira. Me lo paró. El taxi me lo paró. Ahí está. O por acá puede estar en posición enclítica también, pues sí o no. Claro, también puede estar. Así, por ejemplo. Cómpremelo. Ahí está. Cómpremelo. Entonces acá veo dos pronombres. Me lo. El primero es objeto indirecto, el segundo es objeto directo. Siempre. Paró, obviamente, es núcleo de predicado, pues, ¿no? Núcleo de predicado. En el otro lado, igualito. Compré, núcleo de predicado. Me significa a mí, por lo tanto, objeto indirecto. Y lo, eso que me vas a comprar, objeto directo. El primero es objeto indirecto, el segundo, objeto directo. ¿Entendiste? Nada más tienes que acordarte cuáles son los pronombres átomos, ¿ah? Lo, la, os, le, me, te, se, nos. Esto puede ser me, lo, te, lo, se, lo, me, la, me, las, te, los, te, las, etcétera, ¿no? Esos son pronombres átomos de manera sucesiva. Ya. ¿Entendieron, muchachos? Hola. No dice nada de aquí, muchachos. ¿Estarán ahí? Se apagaron. ¿Qué pasó, Félix? Estabas pila, de pronto desapareció. Acá estamos, profe. Ya.
Ay, a veces me siento solo frente a la pantalla, pienso que estoy hablando como un loco. Ya. Bueno, vamos a practicar, ¿ya? A ver, vamos a practicar un poquito más, ¿ya? Vamos a practicar. A ver, subraye los objetos directos y encierre los objetos indirectos en la siguiente oración. Claro, algunas oraciones no tienen objeto indirecto, pues, ¿no? Otros no tienen objeto directo, pero sí indirecto y así. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cuántas oraciones? 10 nomás, suficiente. Suficiente, 10. El amigo Moisés Aliaga recién está entrando o se ha ido su internet, creo. Dice la primera oración, el árbol nos da sus frutos, el mar, los peces. A ver, muchachos, a ver, muchachos, ¿qué hay ahí? ¿Hay objeto directo? ¿Hay objeto indirecto? ¿Hay los dos? ¿Qué es lo que pasa? ¿O no hay nada? Puede ser también, ¿no? No hay nada. Reinita Luz Urcos nos ha dejado, dice que abandonó la reunión. Ajá, Rodriguito dice que sus frutos es objeto directo. Los peces Rex, también. los peces también, muy bien, jovencitos. Claro, pues, sus frutos es objeto directo y los peces también. Alguien dirá, pero si ya no veo el verbo en la segunda proposición. Ah, pues fíjate que ahí está. Como El el verbo es la comelítica, claro, está reemplazando. A nos da. El árbol nos da sus frutos, el mar nos da los peces. Claro, ya. ¿Y objeto indirecto hay o no hay? Objeto indirecto. Ah, ¿No? ¿Nos, profe? claro, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no significa a nosotros, a nosotros. ¿Quién se beneficia con eso? Pues nosotros. Es como decir, el árbol da sus frutos a nosotros, allá nos da. Si fuera a ellos, les da sus frutos. Si fuera solamente a una persona, le da sus frutos. Entonces, no es el objeto indirecto. Vale, vale. A ver, la siguiente oración. Esto voy a trabajar con este punterito mejor, ¿ya? Con este punterito. Ya. A ver, el otro. El médico, no te olvides que esto de acá es el objeto indirecto, ¿ya? Y esto de acá es el objeto directo. Como ahí dice, encierro los objetos indirectos, pues lo encerramos esto de acá. Ya. A ver el otro. El médico investigó las causas de esa enfermedad. Las causas sería Odebrecht. Lo investigó. Ah, Ajá, ajá. mm, ¿Ve las causas o las causas de esa no, enfermedad? no. Completo, ¿no? Claro, las causas de enfermedad, claro, claro. Claro, todo esto es una frase nominal que no se debe mutilar. No, 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 no. Y como causas es femenino plural, el médico las investigó. ¿Ya ves? Se reemplaza por las. Salido de esa raíz. Ya. Y ahora sí. A ver, siguiente. Las ciencias formales estudian entes formales, abstracto. Entes formales y abstractos. Correcto, Franz. Ese es el objeto directo.
Y por si acaso lo puedes comprobarte, ¿no? Acá en la 2, por ejemplo, el médico investigó la causa de esa enfermedad, el médico las investigó. Las ciencias formales estudian entes formales abstractos, las ciencias formales los estudian. O cambiando a la voz pasiva, las causas de esa enfermedad fueron investigadas por el médico. Entes formales abstractos son estudiados por las ciencias formales. ¿Ya ves? Así se cambia la voz pasiva. 4. Ajá, Rodrigo ya vio uno ya. Rodrigo dice que lee es objeto indirecto. Cierto, 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 porque lee siempre es objeto indirecto. No tiene otra función jamás. Ya, hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? Esa es la 5, profe. Ah, rayos, rayos, rayos. Ay, rayos, rayos, rayos. Bueno, ya, ya, igual también. Lapsus, lapsus, la emoción, la emoción. Ya, igual. Hemos pasado al siguiente. Y a ver, ahora, dos entradas, objeto directo. ¿Y para el teatro qué sería? Si dos entradas. No, 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 no. No es objeto indirecto. No es. A mi tía sería el oíno. Claro, eso sí es el objeto indirecto. Esto sí es el objeto indirecto. A esto se refiere la palabra le. Porque si fuera a mis tías, plural, ¿cómo sería? Los de la comisión les vendieron dos entradas para el teatro a mis tías. ¿Ya ves? Entonces ahí están los objetos indirectos. Y todo esto, muchachos, todo esto es el objeto directo. Toda la frase nominal. Donde el núcleo de esta frase nominal es el sustantivo entradas. Dos, modificador directo, que hemos visto la semana pasada. Los determinantes siempre son modificadores directos. Para el teatro, el que se une al núcleo mediante la preposición, ¿cómo se llama todo eso? A eso se llama modificador indirecto. Ese es en el grupo nominal. Y todo esto es objeto directo. Ahí está. ¿Ya? No te olvides que este es objeto indirecto. Ya. Ya, el siguiente entonces ya habíamos avanzado ya con le. ¿Qué más? Los resultados también sería oíno, profe. Y Le. las críticas sería el ode. Los resultados objeto indirecto. Le llovieron, pues le llovieron. ¿Qué le llovieron? O sea, perdón, ahora, ajá. Le llovieron. No, eso es por qué le llovieron. ¿Por qué? Por los resultados. Es la causa. Si es la Mm, causa, se llama complemento circunstancial de causa. La pregunta es, ¿qué cosa es todas las críticas? ode, pues, ¿no? No, no es o de, Le, es el sujeto de la oración, el sujeto, sí. porque todas las críticas realizan la acción del verbo. Todas las críticas llovieron por los resultados, ¿ya ves? Y al entrenador, ¿qué cosa es? Ah, ya, él sí es el oíno, ahora que lo veo bien. Claro, porque también se refiere a él, pues sí o no. Sí, sí, sí. Claro. Si fuera los entrenadores sería les llovió. Entonces este les se refiere al entrenador. Entonces este también es objeto indirecto. Este es objeto indirecto y este también es objeto indirecto. Objeto directo no hay.
Lo que quiere decir que no es indispensable que haya objeto directo para que recién pueda haber objeto indirecto. No, no. Ya ves que acá no hay objeto directo, pero sí objeto indirecto nada más. Y otra cosita, acá el verbo llover, ya, este verbo llover, pues no vas a pensar que es impersonal. El verbo llover, nevar, relampaguear, granizar es impersonal cuando se refiere a fenómenos de la naturaleza, fenómenos meteorológicos. Pero acá no se refiere a fenómenos meteorológicos, ¿o sí? No, La no, acá crítica. está, claro, acá la palabra llover está en sentido figurado, lo que en semántica se llama en sentido connotado. Ujú. Ya, listo. A ver, la 6. ¿Quién dijo yo en la 6? Paso número 1 para analizar la oración, el verbo. ¿Cuál es el verbo? Trae. Trae es el verbo, del verbo traer. Pregunto, Documentos. ¿cuál es el sujeto? Janet. No, ¿Quién trae, no. pues? Ajá, pero escucha, escucha. Te has olvidado del tema de ortografía. En el tema de ortografía, ¿te acuerdas que hemos hablado de los tipos de coma? Y había una coma que se llamaba coma de Mm, vocativo. ¿Sí o no? así. ¿Para qué es esa coma? Para aislar al vocativo de la oración, para indicar que el vocativo no pertenece a la oración, que es un elemento extraoracional. ¿Y cuál es el vocativo? La persona a quien se dirige el hablante. En este caso, Janet es el vocativo. O sea que Janet no pertenece a la oración. Es como si no existiera. Es a la persona a quien yo me dirijo. La oración solamente es, por favor, trae los documentos para el cliente. El sujeto es tácito. Sujeto tácito. ¿Cuál sujeto tácito? El sujeto tácito tú. Mm. Eso es el sujeto. Entonces todo lo que está acá es predicado nada más. ¿Ya? Todo lo que está ahí es predicado nada más. La pregunta entonces ahora sería, este, a ver, ¿qué cosa es los documentos? O de. Claro, pues. ¿Y cómo se comprueba? Reemplazando por el pronombre los. Por favor, Janet, tráelos. Tráelos para el cliente. ¿Te das cuenta? ¿Y para el cliente qué es? Hoy. Objeto indirecto porque es quien se beneficia con la acción. ¿Y cómo se reemplaza por un pronombre? Por favor, Janet, tráeselos. Tráeselos. El se reemplaza para el cliente. Si fuera para mí, Janet, por favor, trae el documento para mí, sería tráemelos. ¿Sí o no? Tráemelos. Pero como es para el cliente, tráeselos. Ah, ya, ya, así es, ¿ves? A ver el otro. Agradecemos por su ayuda a todos los colaboradores de esta empresa. A todos los colaboradores de esta empresa, ¿qué cosa sería? Se reemplaza por lo, por la, por los, por las, le o les. ¿Qué dices? Les Claro, agradecemos. claro, les. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Objeto indirecto. Indirecto. Objeto indirecto. Les agradecemos por su ayuda. Claro, pues objeto indirecto. A ver otro. Voy a apostar el doble a mi equipo favorito.
Le voy a apostar el doble. A mi equipo Correcto. Entonces, a mi hoy. equipo favorito, ¿qué cosa es? Hoy. Objeto indirecto. Hasta ahí vamos bien. Y el sujeto, tácito, muy bien, Rodriguito. El sujeto es tácito. Ese sujeto tácito es yo. Yo. Yo voy a apostar el doble a mi equipo favorito. Y el verbo es voy a apostar, la perífrase verbal, que equivale a decir apostaré. Y el doble, objeto directo, pues. Ok, Puede decir, lo apostaré a mi equipo favorito. Lo apostaré a mi equipo favorito. ¿Ya ves? Se lo apostaré, reemplazando los dos. 9. Los rescatistas nos vieron desde el helicóptero. Desde el helicóptero, ¿qué cosa es Esther? Esther está escribiendo ahí desde el helicóptero. ¿Qué cosa es Esthercita desde el helicóptero, a tu parecer? Ajá, muy bien, Rodito ya, diga. Rodito ya. Rodito dice que nos cumple una función. ¿Qué cosa dijiste, Rodrigo? ¿Objeto directo o objeto indirecto? Objeto indirecto. No, no es objeto indirecto. Es objeto directo. ¿Por qué? Porque mira, 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 mira. Este nos, ¿qué significa? A nosotros, pues sí o no. O sea, el sujeto y los rescatistas. ¿Qué hicieron? Vieron. ¿A quién vieron? A nosotros. Nosotros recibimos la acción de ver. Voz pasiva. Nosotros fuimos vistos por los rescatistas desde el helicóptero. Nosotros fuimos vistos. Ya ve, cuando tú cambias a la voz pasiva, este pasa a ser sujeto de la oración, ¿sí o no? Nosotros. Ujú. Cuando decimos los rescatistas nos vieron, significa vieron a nosotros. A nosotros. Si fuera a ti, te vieron. Si fuera al náufrago, lo vieron. ¿Te das cuenta? Entonces este no significa a nosotros, objeto directo. La última, la última, la última de la noche. Vengo a devolverles las sábanas que me prestaron anoche. De hecho, acá el sujeto es tácito, ¿ah? Para que no estés sufriendo. El sujeto es tácito. ¿Cuál sujeto tácito? Yo, pues yo. me los prestaron, ¿no? Me los prestaron. Ujú. La sábana sería Ajá. OD. Todo este se lo Una de. sábana, OD, ¿no? O de. ¿Y qué más? ¿Y el oí dónde está? ¿Dónde está el oí? A ver, ¿quién encuentra el oí? Acá, pe muchachón, acá. Les, devolver, les. Volverles. Este les significa a ustedes. Este, ¿no? Si fuera a ti sería, vengo a devolverte. Pero como es a ellos, devolverles. ¿Ya ves? ¿Viste lo viste? Además, ley y les siempre es objeto indirecto, pues así que ya no hay vuelta que darla ahí ya. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna preguntita? Si no, ahí nos quedamos esta noche y ya el día de mañana la continuamos. Nos falta solamente hablar del predicativo y el circunstancial. Un chiquitito nomás, y ahí muere. ¿Ya? Listo. Si no hay pregunta, pues ahí nos quedamos. Nada, ¿no? Ya. Listo, chicos, entonces ya tenemos